Amados hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes a través de Facebook, a través de Spotify, a través de TikTok, a través de todas las redes de Internet. Me da mucho gusto porque es una forma y una manera de poder comunicarnos y de seguir teniendo y manteniendo ese contacto. Quiero decirles que ya pronto vamos a poder vernos nuevamente y le pido a Dios que esta pandemia pase lo más rápidamente posible. Pero mientras tanto, pues lo invito este día a que usted escuche esta enseñanza que el día de hoy tenemos para usted. Abra su mente, abra sus oídos, abra sus ojos y también abra su entendimiento para que esta palabra pueda llegar hasta su corazón. Que Dios me los bendiga y comenzamos. Bienvenidos a Casa de Dios, Puerta del Cielo. Hoy tenemos un mensaje muy importante para los que somos creyentes y para los que de alguna manera ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. El tema de esta tarde, de esta noche, de este día se llama los enemigos del oír. Uno de los sentidos más importantes del ser humano es el oído. Este es responsable de dar equilibrio al caminar. Alguien que no puede escuchar la palabra de Dios será una persona desequilibrada. El enemigo trata que las personas dejen de escuchar la voz de Dios y para ello tiene muchas formas de hacerlo. Hoy analizaremos algunas de ellas. ¿Qué nos impide escuchar a Dios? Veamos, ¿qué dice Romanos capítulo 10? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Aquí vemos la importancia de escuchar, porque ¿cómo creerán en Jesucristo y en su palabra si tienen atrofiado el oído? Por eso vemos que en algunas personas no hay fe, no tienen fe, porque ¿cómo tendrán fe si la fe entra a través del oír la palabra de Dios y baja hasta el corazón? A las personas se les dificulta escuchar la voz de Dios por varios motivos. Vamos a ver algunos de ellos. Número 1, por no desechar de su vida la inmundicia y la malicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada. La malicia que hay en los corazones de la gente provoca que no oiga ni reciba la palabra que puede salvar su alma. Porque en esta condición el corazón no está dispuesto a recibir. Oyen la palabra de Dios, pero la olvidan, como si no hubiera sido nada importante. Otras ocasiones, cuando se sienten confrontados por la palabra, se engañan a sí mismos diciendo que las cosas no son así o que es anticuado lo que hay en la Biblia. Por ello se debe analizar qué hay en nuestro corazón para eliminar todo tipo de cosas que no le agraden a nuestro Dios. Punto número 2, el desánimo y las cosas del mundo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. Cuando alguien está afanado en su trabajo y en las cosas materiales, está propenso a no escuchar cuando Dios le está hablando, llegando a perder su paz y a sentirse desanimado si no logra alcanzar sus metas. El producto del afán es el desánimo y las preocupaciones. Esto
a consecuencia de seguir siendo alimentados por las cosas del mundo y no por la palabra de Dios. La persona que tiene este tipo de problemas se vuelve insensible a la voz de Dios, porque su vida va tan rápido y tan agitadamente que no se detiene a meditar en la palabra de Dios ni reposa en su paz. Así que el enemigo aprovecha esto para seguirlo llenando de otras cosas y de más cargas que no lo dejen descansar. Siguiente punto es la rebeldía. El rebelde es alguien que por convicción propia se niega a oír y a recibir la enseñanza, exhortación o advertencia de los peligros que pueden venir sobre su vida. El rebelde deja de oír la instrucción o el consejo por haber sido engañado por el pecado. Pero el pueblo se negó a obedecer. Todos volvieron la espalda y se hicieron los sordos. Endurecieron su corazón como el diamante para no escuchar la enseñanza. Estas personas no pueden escuchar la palabra de Dios que los confronta con el pecado, porque no les causa gozo. Por el contrario, les causa malestar e inconformidad. Y como no les gusta sentirse así, prefieren ir en busca de enseñanzas superficiales que les endulcen el oído, que provoquen un sentimiento de bienestar, aunque éste sea efímero. El profeta Jeremías se quejaba ante Dios de esto y él decía: ¿quién me va a oír si les hablo y les doy este aviso? Tienen tapados los oídos y no pueden escuchar. Se burlan de tu palabra y no les agrada. Cuando una persona está en esta condición, no va a querer escuchar para no ser confrontado por la palabra, porque eso significaría que debe cambiar su manera de actuar y no está dispuesto a hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia de no oír a Dios? Dios le mandó a decir a Faraón que dejara ir a su pueblo, pero Faraón no quiso escuchar. Él dijo: ¿por qué tengo que escuchar lo que Dios dice? Yo estoy muy ocupado en mis propios asuntos y no tengo tiempo ni ganas para escuchar a Dios. Esto es muy común con alguien que no conoce al Señor y que tampoco quiere obedecerlo. Es por eso que le cayeron y vinieron sobre él y sobre todo su pueblo la totalidad de las plagas que Dios envió contra Egipto. Cuidémonos de no afanarnos por las cosas del mundo como lo hizo Faraón, preocupándonos de cosas banales, y mejor seamos obedientes a la voz de Dios para que todas las plagas modernas no lleguen a nosotros ni a nuestras familias. Si dice amén, diga amén, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Veamos la siguiente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Otra consecuencia de no oír la voz del Señor será que no lo santifiquemos y que tampoco seamos arrebatados, y tendremos que quedarnos a la gran tribulación. Porque el Señor mismo dice que será quien Él dé la señal
de salida para el arrebatamiento, y lo hará con voz de trompeta. Quiere decir que si alguien quiere irse en el arrebatamiento, lo primero que tendrá que hacer será escuchar el sonido de la trompeta. Pero si tiene sordera espiritual, ¿cómo la escuchará? Por eso en Apocalipsis dice 7 veces, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué repite 7 veces el que tenga oído que oiga? Porque la gente tiene afectados sus oídos y no escuchan la voz de Dios. Pero lo más terrible y lamentable es que algunos cristianos están en la misma situación. No escuchan y no quieren escuchar lo que Dios quiere decirles. Ya escuchamos cuáles son las consecuencias de no querer escuchar la voz de Dios. Ahora veamos cuáles son las bendiciones de tener un oído dispuesto a escuchar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. El que pueda escuchar el toque de la trompeta final tendrá la bendición de ser transformado. El Señor quiere que todos los que han venido a los pies de Cristo seamos transformados. La Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Esto quiere decir que todos los que hemos creído en Jesús y que hemos sido bautizados en su nombre, tenemos un nuevo nacimiento, una nueva vida y una nueva nacionalidad. La trompeta, mis amados hermanos, está sonando para que los muertos espirituales se levanten de su tumba y sean transformados en criaturas vivas. Y como lo vimos anteriormente, siempre estaremos con el Señor y Él nos librará de todos los males. Él quiere cambiar la rebeldía en obediencia, la malicia de nuestro corazón en amor y la maldición en bendición. ¿Cómo podemos escuchar mejor a Dios? Romanos dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Leamos y estudiemos recurrentemente su palabra. Insistamos en eso todos los días, porque todo aquel que escucha a Dios será librado de las plagas, será bendito en abundancia, tendrá paz en las pruebas y obediencia a pesar de las excusas. Mis amados hermanos, hoy te invito a cambiar tu vida, a que Dios saque la mejor versión de ti y que Dios te brinde todas las bendiciones a través de su palabra. Soy el doctor Carlos López y que Dios me los bendiga a todos. Amén. Hermanos, si esta enseñanza fue de bendición para su vida, lo invitamos a que usted pueda traer sus ofrendas o sus diezmos, ya sea que los traiga directamente aquí a la iglesia o puede ver los links que están aquí en la pantalla y ahí usted podrá depositar su ofrenda, su diezmo o lo que el Señor haya puesto en su corazón dar. Así es que, mi hermano, cierre sus ojos, vamos a orar por las ofrendas que usted va a dar para la iglesia y para el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta hora, que tú bendigas cada ofrenda,
cada diezmo que mis hermanos han dispuesto en su corazón traer y dar en los alfolís que tu palabra dice. Bendecimos cada ofrenda, bendecimos cada diezmo y también declaramos abundancia en la vida de cada uno de ellos. También pedimos, Señor, que tu palabra se cumpla y que tú les abras las ventanas de los cielos y que derrames bendiciones sobre sus vidas, que sobre y abunde. Gracias te damos, Señor, por los que han dispuesto en su corazón ofrendar y diezmar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.